Aprovechemos la oportunidad de presentar esta parte de la escritura en este momento. Bienvenidos a esta sesión. Queremos que estén cómodos, atentos, para que podamos disfrutar todos. Sí, se trata de disfrutar, quiere decir, entre otras acepciones que tiene el diccionario, disfrutar es tener el favor o amistad de alguien. En esta oportunidad es tener la amistad del autor de las escrituras. Y eso nos producirá alegría, satisfacción, descanso, confianza, mucha paz, porque el autor de las escrituras, eso es lo que quiere que tengamos, mucha paz. La carta de Pablo a los Gálatas se escribió precisamente después de que regresó Pablo de su segundo viaje misionero. Lo hizo acompañado por Bernabé. Pero esta carta tenía como propósito corregir la enseñanza de los judaizantes que llegaron hasta esa lejana región, tergiversando el evangelio que Pablo y Bernabé habían predicado. En los primeros 2 capítulos de esta carta, Pablo explica que Dios le dio a él la encomienda para llevar el evangelio a los gentiles. Pero ese evangelio no es diferente del que predicaron Pedro, Santiago, los hermanos que estaban en Jerusalén, incluso los hermanos de Antioquía de Siria. Solo precisa que a Pedro Dios le encargó predicar a los judíos, como a Pablo predicar a los gentiles. Es de entenderse que los judíos conocían la ley que Dios le dio a Moisés cuando estaban en el monte Sinaí. Pero los gentiles no sabían nada de Dios. Por eso, los métodos eran diferentes, pero el mensaje era el mismo. No obstante, la carta da detalles que no vienen registrados en el libro de los Hechos. Estos detalles nos ubican, pues afirman la identidad como hijo de Dios en la fe de Jesucristo. ¿Qué es esto? Como hijo de Dios que conoce las enseñanzas de Jesucristo y las pone en práctica. Dios, en su sabiduría eterna, desde que diseñó y formó al hombre, sabía que el hombre tomaría una decisión equivocada: no obedecer a Dios. Así que desde la eternidad formuló el plan de salvación para la humanidad perdida. ¿Por qué perdida? Porque al desobedecer a Dios estarían pecando. Y el pecado separa de Dios, porque Dios es santo. Por eso se le llama perdida o separada de Dios. En ese plan de salvación, Dios diseñó que llamaría a un hombre, ahora sabemos que fue Noé, dándose todo el desenlace hasta el diluvio, y los postdiluvianos edificaron la torre de Babel buscando burlar la autoridad de Dios. Pasados los años, Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra y su familia, apartándolo así de la idolatría, y le hizo la promesa que incluía varios aspectos. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. La Biblia dice, se fue Abraham como Jehová le dijo. En cierta forma, desde el principio, Abraham le creyó a Jehová porque se fue, pero no le obedeció totalmente porque primero salió con su padre y su sobrino. En el camino, en un lugar llamado Harán, murió el padre de Abraham, y Abraham continuó el viaje, pero llevaba consigo a su sobrino Lot. Dios esperó pacientemente hasta que se separaron, Abraham de Lot, y retomó la comunicación con Abraham. Para ese momento no se había cumplido ninguna parte de la promesa, porque Abraham no había obedecido a la instrucción de Dios, que era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Lo digo como yo lo entiendo. A ver, vete de tu tierra y de tu parentela. Es la instrucción o condición para cumplir la promesa. Si tú, Abraham,
te separas de tu lugar de origen, te separas de tu familia y caminas a un lugar que yo te voy a decir, entonces, solo entonces, haré de ti una nación grande. Pero para ese momento ni siquiera tenía un hijo, no estaba cumplida esa parte. Te bendeciré. Ya después de algunos años, Abraham tenía ganado, tenía esclavos, tenía dinero. Engrandeceré tu nombre. Dios lo había respaldado. Por ejemplo, cuando fue a la guerra, ganó la batalla fácilmente. Serás bendición. A donde quiera que llegaba Abraham, era reconocido como patriarca. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esta promesa empezó a cumplirse precisamente cuando fue a defender a Lot. Y el final, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Jesús llegó a la tierra, porque Jesús es descendiente de Abraham. Llegó, murió y resucitó, consiguiendo la salvación de la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dijo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento, la palabra justicia debe entenderse como obediencia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, todo esto sucedió según el tiempo de Dios, el tiempo Kairos. Así Pablo lo puntualiza en Gálatas 4, del 4 al 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nosotros por eso podemos referirnos a él así. Recuerden que es bueno orar. Apenas terminamos el resumen de lo que hemos estado reflexionando y meditando de la carta a los Gálatas. Digámosle a Dios lo que nosotros queramos. Yo quiero decirle de una manera, ustedes pueden escuchar o pueden hablar con Dios si ya saben. Dios de amor, te doy muchas gracias por este momento y por todos los momentos en que alguien, alguna persona en algún lugar puede escuchar esta reflexión. Sé que es tu palabra, sé que no vuelve vacía, sé que eres bueno con todos nosotros porque a todos nos das oportunidades. Gracias por Ventana Virtual Radio, porque ellos son un equipo que te sirve, Señor, y nosotros llegamos con la bendición tuya para completar el trabajo en la parte mínima que nos corresponde. Gracias, Dios, por las personas que ya están preparadas y que ya están escuchando, que ya están recibiendo y las que en otro momento lo harán. Gracias, Dios, porque tú tienes ya todo listo. A ti nada se sale de control. Todo lo estás teniendo tú en buena armonía. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Dios. Dice Gálatas 4, del 21 al 31. Ese es todo un párrafo en la Biblia. Respecto de Abraham y Sara, tenemos que recordar algo. Ellos eran viejos y Sara era estéril. Según las costumbres del lugar donde vivían, Abraham podía tomar una esclava y tener un hijo, que vendría a ser hijo legítimo. Óiganlo bien, hijo legítimo de Abraham y Sara. Y eso hizo Sara. Así nació Ismael, el hijo de Agar, la esclava. Solo que no era esa la voluntad de Dios. En fin, Agar, al verse embarazada, menospreciaba a su ama y cuando ya nació Isaac, era molestado por Ismael. Por eso Pablo dice en la carta a los Gálatas que Ismael nació como resultado de la unión carnal entre un hombre y una mujer, mientras que Isaac nació porque Dios lo prometió. Y Sara era una mujer libre, mientras que Agar era una esclava. Esto lo relaciona Pablo con la persecución de los cristianos por los judíos.
e insistió en que se echara de la casa a Agar para que el hijo de la esclava no tuviera parte en la herencia con su hijo libre. Además, Arabia se consideraba una tierra de esclavos donde vivían los descendientes de Agar. Pablo retoma esta historia y usa una palabra en griego que enseguida vamos a puntualizar. Veamos a partir del capítulo 4, versículo 21. ¿Qué dice la Biblia? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Según el diccionario, la palabra que se usa aquí para decir alegoría y que se traduce, lo cual es una alegoría en la versión Reina Valera 1960, que es la que estamos usando. En otras versiones se lee, por ejemplo, las cuales cosas son dichas alegóricamente. O sea, con el tiempo vino a significar hablar, no según el sentido primario de la palabra, sino que los hechos afirmados se aplican a ilustrar principios. Las historias de las Escrituras representan o incorporan principios espirituales, y estos se llegan a conocer no por la imaginación, sino por la revelación que el Espíritu Santo le da a Pablo, específicamente en esta parte de la doctrina de las Escrituras. Así que Pablo a esta historia le da una aplicación figurada y dice que estas 2 mujeres, Agar y Sara, vinieron a significar el pacto en Sinaí por Agar y el pacto de la promesa por Sara. Entonces, la gente no se salva por lo que haga, como tratar de obedecer la ley que recibieron en el monte Sinaí. La gente se salva por su fe en Cristo, según la promesa que Dios hizo a Abraham. Pablo hace un contraste entre aquellos que son esclavos de la ley representada por Agar, la mujer esclava, y aquellos que son libres de la ley, representados por Sara, la mujer libre. Además, Pablo relaciona la actitud de Agar respecto a Sara con la relación de persecución de los cristianos judíos por los judaizantes, que insistían en el cumplimiento de la ley a fin de ser sanos. Al final, Sara triunfó porque Dios cumplió su promesa de darle un hijo, así como aquellos que adoran a Cristo en fe también triunfarán. Vamos al versículo 25 del capítulo 4 de Gálatas. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo toma esa antigua historia y como buen rabino hace una aplicación para explicar la razón de la situación que se estaba viviendo. Pues Agar representa el antiguo pacto de la ley, hecho en el monte Sinaí, que está en Arabia, la tierra de los descendientes de Agar. Agar misma era una esclava y todos sus hijos nacían en la condición de esclavitud. Y ese pacto, cuya base es la ley, hacia las personas esclavas de la ley.
El hijo de Agar nació a consecuencia de impulsos meramente humanos. Por otra parte, Sara representa el nuevo pacto en Jesucristo, una nueva manera en que Dios se relaciona con las personas, no por la ley, sino por la gracia, como regalo, como oferta, como oportunidad. Su hijo nació libre y como resultado de la promesa de Dios. Así que todos sus descendientes deben ser libres. Como el hijo de la joven esclava persiguió al hijo de la mujer libre, los hijos de la ley ahora persiguen a los hijos de la gracia y de la promesa. Pero como al final se echó de casa al hijo de la esclava para que no tuviera parte en la herencia, así al final los que son legalistas serán excluidos por Dios y no tendrán parte en la herencia de la gracia. Y no es asunto de Dios. Aunque todo esto nos parezca muy extraño, encierra una gran verdad. La persona que hace de la ley el principio de su vida se encuentra en la posición de un esclavo, mientras que la persona que hace del regalo de Dios el principio de su vida es libre. Es el poder de ese amor y no la obligatoriedad de la ley lo que nos mantiene en relación con Dios, porque el amor es más poderoso que la ley. Como se comprueba, desde sus inicios, el cristianismo ha sido asediado desde dentro de la iglesia, entre los creyentes, como en este caso los judaizantes, y desde fuera, con las persecuciones, cuyo propósito ha sido detener su alcance, evitar que las personas sean salvas por creer en Jesucristo. Así, se derivaron por lo menos tres grupos judaizantes, los llamados cristianos sin ley, y el cristianismo, como lo llamamos, el cristianismo puro. En el grupo de los judíos convertidos al cristianismo o judaizantes, los cristianos son judíos que han reconocido a Jesús como el Salvador prometido. Hasta ahí todo parece bien. Sin embargo, dicen ellos, todo gentil que desee llegar a ser cristiano, primero debe ser un judío. Esto quiere decir, una persona que conozca, obedezca y practique la ley que Dios le dio a Moisés, sobre todo que acepte la circuncisión en su cuerpo físicamente hablando. Este grupo tiende a agregar tradiciones humanas y normas a la ley de Dios. Considera que Dios solo está ocupado en atender a su pueblo Israel, dejando de lado la preocupación clara de Dios por todas las naciones. Es un cristianismo legalista. Son los cristianos que viven de acuerdo a una lista larga de no. Para ellos, el favor de Dios se gana con buena conducta. Tiende a convertir el amor de Dios en algo que se gana, en lugar de aceptarlo como un regalo. Podría reducir el cristianismo a un conjunto de reglas imposibles y transformar las buenas nuevas en malas noticias. Otro grupo, los que se conocen como el cristianismo sin ley. En este grupo, los cristianos viven por encima de la ley. No necesitan las normas. La palabra de Dios no es tan importante como el sentido personal de la dirección de Dios. Olvida que los cristianos son todavía humanos y fallan cuando procuran vivir solo basándose en lo que sienten, en lo que piensan que Dios quiere. Por fin, podemos encontrar al cristianismo. Cristianos, escuchen bien, cristianos son los que creen interna y externamente que la muerte y resurrección de Jesús ha permitido que Dios les conceda perdón y vida eterna como un don, como un regalo. Y buscan vivir en gratitud obediente por lo que Dios ha hecho por ellos. Cristianismo es tanto privado como público, creído en el corazón y confesado con la boca. La relación con Dios y con el poder que Él otorga a través del Espíritu Santo resulta en obediencia. Entonces, la buena conducta es resultado de la salvación. Es diferente. Primero creemos en Jesús
primero recibimos el don de Dios, primero el Espíritu Santo nos hace exclamar, Abba Padre, y enseguida, agradecidos, bendecidos y contentos, vamos a observar naturalmente buena conducta, porque ese es uno y el principal resultado de la salvación por gracia. Gálatas 5, del 1 al 12, es un párrafo muy interesante. Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, nos libró, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es el primer versículo. Revisemos algunas palabras. Es necesario revisar algunas palabras. Y después de ver el lenguaje original, el griego, bien podríamos decir este versículo 1 de esta manera. Cristo nos libró, nos hizo libres de la esclavitud de la ley, porque nosotros permitimos que se volviera una esclavitud. Ahora, permanezcamos de pie, estemos firmes en esa libertad que es completa, es real, inmediata, e incluye a todos los que la aceptan como tal. Y no permitan, no acepten otra vez el yugo de esclavitud. Ya son libres. Las palabras esenciales, la primera está, pues, es permanezcan, pónganse de pie, firmes, dispuestos, decididos. Ahora son libres, no hay nada que los ate. Cristo los ha hecho libres. Fíjense, la combinación del nombre Cristo con el verbo hizo. Cristo hizo, ya lo hizo. Destaca cuán completo y pleno es el acto. Y el tiempo es puntual. El verbo indica a su vez el carácter instantáneo e inclusivo. Cuando dice hizo, es algo hecho, ya lo hizo, ya está, ya estamos libres. Fue hecho de una vez y por todas. Otra traducción dice, y fue para libertad que Cristo nos hizo libres. Esto nos ayuda a pensar que posiblemente nosotros dijéramos, nos hace libres y a dónde nos va a llevar. No, no para llevarnos a otra forma de esclavitud, nos libertó Cristo de aquello en lo que habíamos nacido, sino para liberarnos de la esclavitud, de toda esclavitud. Así que estemos firmes en esta verdad. Dice el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Dice Pablo, si aceptas circuncidarte, estás diciendo que puedes ser salvo obedeciendo todo lo que dice la ley. O sea, tú te puedes salvar por ti mismo, porque tú obedecerás toda la ley. Y si es así, estás manifestando que lo que hizo Cristo para salvarte a ti, no te sirve de nada. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Eso es lo imposible. Está demostrado que ningún ser humano ha podido ni podrá obedecer toda la ley al 100%. Entonces, es mejor aprovechar la oportunidad que ofrece Cristo, que si le pedimos que nos perdone, lo hará, porque nos ama, porque es fiel, porque es bueno. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Al decir sí a la observancia de la ley, están diciendo no al sacrificio y resurrección de Jesucristo. Por eso mismo, no es Cristo quien los rechaza, al contrario, son ellos los que, como ramas desgajadas, deciden ignorar el favor o regalo de Dios, la gracia para ellos. Entonces, lo que podemos hacer es aceptar su regalo de gracia por medio de la fe y permanecer de pie, firmes, disfrutando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice el versículo 5 del capítulo 5 de Gálatas, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Para permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pues es por el Espíritu que tenemos esperanza de la justicia, de la capacidad que Dios nos da para vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que quiere decir esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús lo que vale es la fe, creer. Lo que vale es creer que esa fe obra por el amor. O sea, el amor de Dios llevó a Jesús a la cruz. Se sacrificó porque nos ama. Cuando alguien conoce esa verdad, la cree y porque cree, acepta esa palabra. O sea, actúa al creer y recibe el beneficio del sacrificio de Jesús. ¿Cuál es ese beneficio según este pasaje? Libertad. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Para los judíos la levadura era lo mismo que contaminación. Y Pablo aclara que un poco contamina todo. O sea, está empezando esta doctrina equivocada, pero no necesitamos estar todos contaminados. Sería despreciar la bondad de Dios al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. Yo confío, dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esto es muy grave, ¿no? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para ese momento ya sabían que se refería a los judíos cristianos que exigían a los gentiles cristianos que se convirtieran en judíos, o mejor dicho, en practicantes de la ley que Dios le dio a Moisés para que fuera obedecida por el pueblo judío. Esto es, que fueran también judíos cristianos. Dice el versículo 12, una expresión corta pero tajante. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Pablo condena severamente a los falsos maestros que estaban, fíjense bien, estaban estorbando, estaban persuadiendo y estaban perturbando a los gálatas. Hay una explicación para el versículo 12. Resulta que Galacia estaba cerca de Frigia y el gran culto de esa parte del mundo era el de la diosa Cibeles. Los sacerdotes y los adoradores realmente devotos de Cibeles tenían la costumbre de mutilarse mediante la castración. Les quitaban los testículos y también les llamaban eunucos a ellos. Pablo les dice que se castren esos judaizantes que los están inquietando, que los están perturbando con falsas enseñanzas. O sea, Pablo estaba enojado. Estaba llamándoles la atención fuertemente. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y enseguida les entrega una joya preciosa. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La libertad cristiana no consiste en eliminar todas las trabas morales, sino en la libertad de servirse los unos a los otros, orar los unos por los otros, ayudarse unos a otros, protegerse unos a otros, bendecirse unos a otros. Esa es la libertad. El evangelio cambia la opresiva sumisión al legalismo por la más alta sumisión al amor, que perdona, que apoya, que permite ayuda mutua. Dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo era muy práctico. Casi en todos sus escritos tiene una sección de teoría, pero enseguida en sus escritos encontraremos aspectos muy útiles para la vida en Cristo, que podemos agrupar en dos grandes bloques. El primero,
No olvides tu relación con Dios y enseguida que atiendas tu relación con las demás personas. Haciendo eco de las palabras de Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces somos libres, pero en nuestra libertad ama a su prójimo como a sí mismo. En la sociedad sin Cristo han existido varias formas de relacionarse y de gobernar. Por mencionar algunos, la monarquía, en donde hay un rey, la oligarquía, gobierno a cargo de unos pocos, aristocracia, gobierno a cargo de los mejores, según los patrones de la sociedad determinada, la plutocracia, gobierno a cargo de los ricos, la democracia, el gobierno a cargo del pueblo, por el pueblo, por el pueblo. Finalmente, el cristianismo es al que más se parece la democracia verdadera, porque en un Estado cristiano, cada uno debe pensar tanto en su prójimo como en sí mismo. En la libertad cristiana, el cristiano no es una persona que ha llegado a ser libre para pecar, sino que por la gracia de Dios, o sea, ayudado por Dios, es libre para no pecar. Conociendo el egoísmo humano, porque no solo a los Gálatas calificaremos de egoístas. Pablo añade un comentario muy práctico. Si van a practicar el amor entre ustedes, no pueden estar pleiteando, porque el egoísmo no exalta a la persona, sino que la rebaja, la destruye. Y viene el siguiente párrafo, de los versículos 16 al 24. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La libertad puede degenerar en libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne cuando nos sometemos permanentemente a su poder y dominio. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo describe las dos fuerzas conflictivas entre nosotros, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. O sea, nuestros malos deseos o inclinaciones al mal, esa es la naturaleza pecaminosa. Pablo no dice que estas fuerzas sean iguales. El Espíritu Santo es mucho más fuerte, pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones equivocadas. Si tratamos de seguir al Espíritu Santo en nuestro propio esfuerzo humano, fallaremos, pues no hay diferencia entre depender de nuestra sabiduría y seguir al Espíritu Santo en nuestro propio esfuerzo. Por eso, algunos de nosotros terminamos dándole órdenes a Dios o al Espíritu Santo. Dejemos que el poder del Espíritu Santo respalde nuestro diario vivir. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El espíritu y la carne están diametralmente opuestos el uno al otro, como se evidencia por sus obras y su fruto. El resultado es un fiero conflicto dentro de los cristianos en el que no pueden vencer confiados a sus propias fuerzas. La persona que es guiada por el Espíritu hará lo que está bien libremente, naturalmente, y no porque lo acepte o lo prohíba la ley. Por lo tanto, no está sometida a las ataduras y condenación de la ley. El Señor Jesús lo ejemplificó. Dice, si te piden que cargues 1 milla, pues ve con el 2, no hay problema. El amor supera a la ley. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos se conocen como pecados sexuales. Versículo 20, idolatría, hechicerías están relacionadas con religiones paganas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Hoy todo esto está relacionado con el temperamento o carácter. Borracheras, orgías, pecados de ebriedad y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, recibimos la potestad de hijos de Dios.
Ahora tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza santa de Dios. A ver, hay que repetirlo, esto es muy importante. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, recibimos la potestad de hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza santa de Dios. Así que los malos deseos y la práctica pecaminosa son cambiados. Y ahora experimentamos qué es ser una persona santa, amorosa, feliz. En fin, renovada en el poder del Espíritu Santo. Esto no significa que nunca más volveremos a ver rasgos de deseos pecaminosos en nuestras vidas. Como cristianos, todavía tenemos la capacidad para pecar, porque seguimos siendo humanos, pero hemos sido liberados del poder del pecado al estar conscientes de esta verdad. Ya no nos dejaremos dominar por el pecado. El Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará la palabra para que podamos defendernos de las invitaciones a pecar. Porque eso son las tentaciones, solo son invitaciones a pecar. Nosotros sabemos si aceptamos la invitación o si la rechazamos. Porque con Cristo, dice Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además, el pecado ya no se enseñoreará de mí, porque ahora estoy bajo la gracia de Jesucristo. Medítalo. Medítalo en los momentos libres que tengas, en el ratito que estés ahí tranquilo. Tú eres hijo de Dios, tienes una nueva naturaleza, así que ahora tú puedes disfrutar y puedes vivir en santidad. Pablo presenta una relación de lo que caracteriza los deseos de la carne, que nos alerta para tener cuidado con esos asuntos que pueden desviar nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Cada una de las palabras que usa nos presenta todo un cuadro. Y aunque las leímos de corridito, es bueno que nosotros nos detengamos un poco para reflexionar. Fornicación, dice, es uno de los deseos de la carne. Fíjense ustedes que en la sociedad sin Cristo, la inmoralidad sexual no solo se permitía, sino se consideraba como algo esencial a la vida normal. Algunos cultos a los ídolos estaban acompañados de sacerdotes o sacerdotisas que se prostituían como parte de la adoración a sus respectivos ídolos. En nuestros días, la fornicación ha tomado fuerza y tiene muchas y variadas presentaciones. Todo lo que es sexo fuera del matrimonio legalmente establecido es inmoralidad sexual. Hay otro deseo, inmundicia o impureza. La palabra que usa Pablo, esta palabra puede querer decir como una infección, una herida infectada. Es con referencia a la pureza ceremonial que le permite a una persona participar en los cultos a Dios. La impureza, pues, es lo que hace que una persona no esté en condiciones de acercarse a Dios. La contaminación de la vida con cosas que nos separan de Dios nos hace impuros y no nos permiten tener esa relación con Dios. Cuidado. La lascivia o desenfreno. Esta palabra se traduce corrientemente por lujuria, libertinaje. Se dice que de una persona que está a disposición para cualquier placer. La persona que lo practica no tiene freno, está desenfrenada, hace todo lo que el capricho y la insolencia puedan sugerirle. Tú sabes, tú que estás escuchando sabes. Idolatría. Esto quiere decir el culto de dioses que han hecho las manos humanas. También es el pecado en el que las personas y las cosas materiales han desplazado a Dios y tomado su lugar.
Eso es idolatría. Hechicería y brujería, estas palabras quieren decir literalmente el uso de drogas. Puede querer decir el uso conveniente de drogas, el uso que hace un médico, pero también puede querer decir envenenar, y llegó a relacionarse con la utilización de las pócimas en la magia, que era muy corriente en el mundo antiguo. Esto son deseos de la carne. La enemistad se refiere a las personas que no pueden relacionarse correctamente con los demás. Decimos, son de carácter difícil y fácilmente se disgustan, son irascibles. Ajá. De ahí nacen las enemistades, pleitos o rivalidad. En un principio esta palabra tenía que ver principalmente con la rivalidad para obtener premios, competencias, ¿no? A ver quién gana y se lleva 5 millones de pesos. Pero mucho más corrientemente se refiere a la rivalidad que se manifiesta en peleas y riñas, celos. La expresión fue degenerando. Llegó a querer decir el deseo de tener lo que otro tiene, un deseo malo de lo que no nos corresponde. Ira o furia incontrolada, la palabra que usa Pablo para decir explosiones de rabia, una rabieta que se inflama y se consume pronto. Ira. Contiendas o interés propio. Quiere decir que en su origen se refería a el trabajo de un obrero contratado. De ahí pasó a significar hacer campañas para obtener puestos políticos. Y describe a la persona que quiere figurar, no para prestar un servicio, sino para obtener el máximo provecho personal. Disensión o disensiones. Describe una sociedad en que los miembros se separan en lugar de acercarse cada vez más. Las herejías o divisiones heréticas. Esto se podría describir como una disensión que cristaliza, pues las personas que tienen puntos de vista diferentes acaban frecuentemente por no entenderse ni gustarse, no los puntos de vista del otro, sino al otro mismo. Debería ser posible poder compartir las ideas de otro, aunque no estemos de acuerdo, y seguir siendo amigos, o no compartirlas, pero seguir siendo amigos. Envidia. Esta palabra es una palabra rastrera. Su esencia es el espíritu que resiente el hecho de que el otro tenga cosas o cualidades. No es que quiera él tenerlas para sí, simplemente quiere quitárselas al otro. Es el disgusto que produce el bien ajeno. Es la cualidad no tanto del celoso, sino más bien del amargado. Homicidios. Recordemos que esto atenta directamente contra Dios, porque Dios es el que da la vida, es el autor de la vida. Dios es soberano y a quien quiere le da la vida y a quien quiere se la recoge, se la quita. Pero si un ser humano quita la vida a otro ser humano, eso se llama homicidio. Y no está dentro de lo que a Dios le guste que hagamos. Borrachera. En el mundo antiguo, este no era un vicio muy corriente. Los griegos condenarían la ebriedad, lo mismo que los cristianos, como algo que convertía a una persona en una bestia. Pues sí, los griegos eran muy intelectuales, muy pensantes, así que las borracheras no eran lo suyo. Orgías o juergas. Esta expresión tiene una historia interesante. Un comos era un grupo de amigos que acompañaban al vencedor en los juegos después de la victoria. Danzaban y reían y cantaban sus canciones. También describía los grupos de devotos de Baco, el dios del vino. Por eso describe lo que llamaríamos una juerga o una jarana. Quiere decir, así se oye, así se dice, así se oye y así es, un desmadre incontrolado. Un regocijo que se ha convertido en la peor disolución. Una alegría, pero sin freno, pero con otros fines, esto ya no está bien. A Dios eso no le parece, dice que es un deseo de la carne. Cuando llegamos a la raíz del sentido de estas palabras, nos damos cuenta que la vida no ha cambiado desde ese tiempo hasta hoy.
Estos deseos de la carne son tan vigentes. Y Dios nos dice, esto es de la carne. Si ahora eres mi hijo, tú estás en el espíritu. Esto no es para ti. Por otro lado, los versículos 22 y en adelante dice, mas el fruto del espíritu, vean, son deseos de la carne, pero el fruto del espíritu es uno solo. El fruto tiene varias presentaciones. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. Si nosotros hacemos esto, el fruto se va a dar. Cabe mencionar que estas virtudes son características o caracterizadas como fruto, en contraste con las obras de la carne. Solo el Espíritu Santo puede producirlas y no los propios esfuerzos. Otro contraste es que, aun cuando las obras de la carne aparecen en plural, el fruto del Espíritu es uno solo e indivisible. Cuando el Espíritu controla completamente la vida del creyente, produce este resultado. Las primeras tres, amor, gozo, paz, conciernen a nuestra actitud hacia Dios. Las siguientes tres tienen que ver con nuestras relaciones sociales, paciencia, benignidad, bondad. Y el tercer grupo, fe, mansedumbre, templanza, describe los principios que guían la conducta cristiana. El resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley, amar a Dios y al prójimo. Ese es el resultado. Y en el Espíritu se consigue fácilmente. Debido a que el mismo Dios que envió la ley, también envió al Espíritu. El resultado de una vida llena del Espíritu estaría en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios. Una persona que abunda con el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona que observa los rituales y que tiene muy poco amor en su corazón. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como en los versículos anteriores, Pablo había trazado la lista de las malas cualidades que caracterizan a la naturaleza humana sin Cristo. Ahora traza la de las cualidades positivas, que son el fruto del Espíritu. Lo repetimos hasta el cansancio, porque quizá es la única vez que tú lo vas a escuchar, que no se te olvide. De nuevo, vale la pena considerar cada palabra por separado. Amor. Es el mismo fruto, es un solo fruto. Pero vamos a hablar del amor. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para amor es agape. No es una palabra de uso corriente en el griego clásico. En griego hay muchas palabras que en español se traducen como amor. El amor entre esposos, el amor entre amigos, el amor entre padres e hijos y el agape. La palabra cristiana quiere decir una benevolencia sin límites. Quiere decir, no importa lo que una persona nos pueda hacer por medio de insultos, ofensas o humillaciones. Nosotros nunca procuraremos sino lo mejor para ella. Por tanto, es un sentimiento de la mente tanto como del corazón. Implica la voluntad tanto como las emociones. Describe el esfuerzo deliberado que solamente podemos hacer con la ayuda de Dios, de no buscar nada más que lo mejor, hasta para los que procuran hacernos todo el daño que pueden imaginar. Otra, gozo, otra parte del fruto, gozo.
La palabra griega es jara. Y lo característico de esta palabra es que describe el gozo que procede de una experiencia espiritual. No es la alegría que nos producen las cosas materiales, menos aún el triunfar sobre otros en una competición. Es el gozo cuyo fundamento está en Dios. Paz. En el griego esta palabra tenía dos usos. Se usaba de la serenidad que disfruta un país bajo el gobierno justo y benéfico de un buen emperador, porque recuerden que en ese tiempo la monarquía era la forma de gobierno. Y también del buen orden de un pueblo o aldea. Las aldeas tenían un funcionario que se llamaba podríamos decir hoy, el superintendente de la paz de la aldea, el que mantenía la paz en ella, el juez de paz, se conoce aún en algunos lugares de nuestros pueblos. En el Nuevo Testamento la palabra corresponde, en la palabra griega para paz corresponde a la palabra hebrea shalom, que está en el Antiguo Testamento. Y quiere decir no solamente ausencia de problemas y de guerra, sino todo lo que contribuye al mayor bienestar humano. Aunque la paz muchas veces también incluye conflicto, porque estando aquí en la tierra, el enemigo de nuestras almas quiere que no tengamos paz y viene a molestarnos. Pero como la paz de la que hablamos aquí, como fruto del Espíritu, es la paz de Dios, entonces esa paz es superior a cualquier situación que se presente para querer quitarnos la paz. Aquí quiere decir la tranquilidad de corazón que se deriva de la fe en que todo está en las manos de Dios. Eso nos da mucha paz. Paciencia es una gran palabra. En sentido general, esta palabra no se usa en relación con la paciencia que hay que tener con las cosas o con los acontecimientos, sino la paciencia que debemos tener con las personas. Si Dios hubiera sido una persona humana, ya hace mucho que habría borrado a todos nosotros. Pero Él tiene esa paciencia que soporta todas nuestras maldades y no nos deja porque seamos ingobernables. En nuestras relaciones con nuestros semejantes debemos reproducir esa actitud amable, esa actitud perdonadora y paciente de Dios para con nosotros. Así como Dios a nosotros nos tiene paciencia, así como Dios a nosotros nos perdona, así nosotros debemos reflejar esa paciencia con los demás. La amabilidad y la bondad están íntimamente relacionadas. A la amabilidad corresponde la palabra original Christotes. También se traduce corrientemente por bondad. Alguna versión la traduce por dulzura. Encierra la idea de una bondad que es amable. Los cristianos necesitamos esa bondad que es al mismo tiempo amable y fuerte. Fidelidad. Esta palabra es corriente en el griego secular con el sentido de ser digno de confianza. Es la característica de la persona que nosotros decimos, esa persona es digna de fiar. Puedes darle fiado, tenle confianza, porque ella es fiel en sus pagos, ella es fiel en su palabra. Si dijo algo, lo cumple, porque Dios es así. Entonces, si el fruto es del Espíritu, nosotros también vamos a ser dignos de confianza. Consideración es la palabra más difícil de traducir. En el Nuevo Testamento tiene 3 sentidos diferentes. Quiere decir sumiso a la voluntad de Dios, pero también quiere decir dócil, es decir, que acepta la enseñanza y la disciplina. El sentido más corriente es el de considerado. Así es que esta palabra refleja el dominio propio que solo Cristo puede dar. Y nosotros encontramos en algunas versiones de la Biblia la palabra mansedumbre. Eso es. Esa es la que resume todo. Y disciplina. Es el espíritu que ha dominado sus deseos y ha dominado, por lo mismo, la búsqueda del placer. Se usa de la disciplina del atleta
y del dominio del sexo que caracteriza al cristiano. La experiencia y la convicción de Pablo eran que el cristiano moría con Cristo y resucitaba con Cristo a una vida nueva y limpia, en la que las cosas malas del viejo hombre habían desaparecido o menguado y las preciosas cualidades del Espíritu habían empezado a desarrollarse. Esto es lo que Pablo pensaba. Nos quedamos hasta este versículo. Esta palabra ciertamente es extensa, pero queremos puntualizar que la experiencia y la convicción de Pablo eran que el cristiano moría con Cristo, dijimos. El énfasis entonces es, si aceptamos la salvación por gracia como regalo de Dios, por creer en Jesucristo, tenemos ahora la naturaleza santa de Dios y el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y porque está en nuestras vidas, nos santificará, llevándonos a la consagración hacia Dios, para que Dios pueda usar nuestras vidas como instrumentos en sus manos. El Espíritu de verdad, que es el mismo que el Espíritu Santo, nos ayudará para hablar verdad entre nosotros. Y naturalmente, el fruto del Espíritu en cada una de nuestras vidas nos permitirá mostrar la libertad que tenemos en Cristo y el nombre de Dios será glorificado. Creo que es muy importante y necesario que tú y yo confirmemos esto respondiéndole a Dios. Recuerda, Dios nos habla por su palabra. Nosotros escuchamos, analizamos, nos dio la capacidad para hacerlo. Y enseguida contestamos a Dios. Y en esa nuestra contestación, se vale que le hagamos preguntas, se vale que nosotros hagamos aclaraciones, se vale, porque Dios es una persona y estamos hablando. Él nos habla y nosotros le contestamos a través de la oración. Esta es la conversación que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener. Y por eso digo yo, hay que disfrutar la palabra. ¿Oramos? Si tú no sabes orar, puedes escuchar la oración y verás cómo es una plática mía con Dios, pero después tú mismo vas a poder platicar con Dios y le vas a poder decir lo que tú quieras. Dios, Dios mío, Dios del universo, Dios de toda la humanidad. En el nombre de Jesús, yo te agradezco por esta palabra. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque somos libres. Gracias porque el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda para que podamos vivir para ti, para que podamos amarnos a nosotros mismos y amar a todos los demás. En la medida que nos amamos y amamos a los demás, nos parecemos a Jesucristo. En la medida que nosotros respondemos a tu palabra, nos vamos acercando a ti, cada vez más nos parecemos a ti. Leíamos en el libro de los Hechos que a los seres humanos que recibieron a Cristo y que vivían como Cristo, les empezaron a decir cristianos porque para la gente ellos eran una muestra del carácter, de la personalidad de Cristo mismo. Estaban dispuestos incluso a morir por el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos a nosotros. Queremos que el fruto del Espíritu, ahora que ya te conocemos, el fruto del Espíritu se dé. Y como veíamos en el resumen final, dijimos que si el fruto se da, tu nombre es glorificado. Eso es lo que queremos todos, que tu nombre sea glorificado. Gracias, Dios. Gracias.